Buenos días. Comenzamos el encuentro con expertos titulado La importancia de una enfermera experta tras el diagnóstico. Mi nombre es Ainhoa Tallo y pertenezco al área de atención asociativa de CEAFA. Lo primero, quisiera agradecer a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, a Guadalupe Fernández, que hoy nos acompaña y al que presentaré más adelante. Este encuentro con expertos está impulsado por el Hub de Conocimiento Alzheimer y otras demencias, una iniciativa de CEAFA que nació el año pasado, 2024, con el objetivo de fomentar alianzas y sinergias entre los agentes clave implicados en la atención y seguimiento de la enfermedad. Su propósito es generar conocimiento especializado en el acompañamiento de las personas afectadas, más allá del sistema sanitario, abordando también aquellos otros aspectos que resultan tan esenciales para mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de las personas afectadas por demencia. El Hub actualmente está formado por reconocidos profesionales de las principales sociedades y colegios de ámbito nacional con implicación directa en los procesos de acompañamiento. En concreto, la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, SEDENE, la Asociación Española de Fisioterapeutas en Neurología, AEF-Neuro, el Consejo General de la Psicología de España, COP, el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales y el Consejo General de Trabajo Social. A lo largo de este año 2025 celebraremos una serie de encuentros de expertos organizados por el Hub de Conocimiento de Alzheimer y otras demencias, los cuales están financiados con cargo a la subvención de interés general del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas y éstas serán respondidas por la ponente al finalizar su intervención. En el encuentro de hoy abordaremos el cambio de necesidades en las personas diagnosticadas precozmente. Ello implica un cambio en las intervenciones, enfocadas en este momento en proporcionar las herramientas necesarias para la toma de decisiones de las personas diagnosticadas. Para ello es necesario la incorporación de la enfermera experta tras el diagnóstico. A continuación, paso a presentar a la experta que hoy nos acompaña, Guadalupe Fernández Villullas. Es enfermera de práctica avanzada de la Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clínic de Barcelona. Con más de 18 años de experiencia en la unidad de Alzheimer del Hospital Clínic, es coordinadora del Grupo de Estudio de Demencias de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, SEDENE, e investigadora principal de la efectividad del programa Aprenden y coordinadora del grupo Cuidar a la persona cuidadora del Hospital Clínic. Por favor, Guadalupe, ¿puedes comenzar tu ponencia? Muchas gracias, Ainhoa. Muchas gracias a CEAFA por invitarme a realizar esta charla. Empezamos explicando... ¿No pasa la diapositiva? Ahora. Bueno, comenzamos explicando un poco la importancia de la enfermera experta tras el diagnóstico, porque en realidad ha habido un cambio, ¿no? En los últimos años existe una nueva realidad, hay un cambio en el perfil de la persona que tiene Alzheimer, gracias a la aparición de los biomarcadores diagnósticos y desde hace pues, un año, como todos sabéis, además la prueba que se puede realizar en sangre, con lo cual es mucho más accesible, y esto permite que se pueda realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad, es decir, en fases iniciales de la enfermedad en las que la persona diagnosticada pues tiene capacidad de decisión y mantiene su autonomía, y la familia pasa, entre comillas, a un plano diferente del que ocupaba antes, ¿no? Antes la familia era al final la que tomaba las decisiones porque el paciente o la persona afecta ya no tenía esta capacidad, y ahora tiene una tarea un poco diferente, ¿no? Que es la de acompañar y la de ser referente, ¿no? Me gusta a mí llamarle, de la persona diagnosticada, pero deja de ser en este momento de la enfermedad cuidador, ¿no? Y luego también la nueva realidad que ha implicado todo esto es también la aprobación recientemente del tratamiento modificador de la enfermedad. Entonces, todas estas cosas hacen que el tipo de paciente haya cambiado, con lo cual las intervenciones que tiene que realizar enfermería pues también han cambiado. ¿Esto qué implica? ¿No? Que tiene que haber un tipo de profesional de enfermería más específico que realiza una valoración integral de la persona diagnosticada,
que tiene que identificar cuáles son estas necesidades actuales a las que nos enfrentamos y proporcionar tanto al paciente como a la familia unas herramientas para poder tomar unas decisiones adecuadas. Esto es necesario realizarlo pues, en un equipo multidisciplinar, ¿no? En el que se coordinan diferentes intervenciones y como último pues, analizar la eficacia de esta intervención. Entonces, para ello, como he dicho previamente, es importante que el profesional de enfermería sea una enfermera experta, que puede ser o una especialista en enfermería geriátrica, ¿no? O una enfermera de práctica avanzada, ¿no? ¿Qué deben tener cualquiera de estos dos profesionales, ¿no? Pues unos conocimientos teóricos de la enfermedad para poder tú facilitar estas herramientas tanto al paciente como a la familia. Tú tienes que conocer en qué consiste la enfermedad y tener la capacidad de poderles transmitir de una manera sencilla y de una manera que ellos puedan entender en qué consiste la enfermedad y qué cosas se pueden hacer, ¿no? Para ello también, como consecuencia, pues aparte de unos conocimientos teóricos, es importante que el profesional de enfermería tenga experiencia asistencial, ¿no? En el trato de este tipo de pacientes, y que realmente la práctica clínica esté basada en evidencia científica, ¿no? Ya ha quedado un poco obsoleto esto de siempre se ha hecho así. No, todas nuestras intervenciones tienen que venir basadas en evidencia científica y si no la hay, intentar crearla, ¿no? Y realizar también una mirada crítica y tener capacidad investigadora, como decía previamente, ¿no? Enfermería no es una profesión que históricamente tenga mucho recorrido a nivel de investigación. Siempre hemos sido las enfermeras como algo más asistencial, pero es importante para poder evolucionar y poder realizar nuestro trabajo de una manera eficaz y con el compromiso de poder ayudar tanto al paciente como a la familia, que podamos realizar también investigaciones al respecto para ver cambios que se producen en cuanto a este tema, ¿no? Y luego también tener la capacidad de trabajar en equipo. Al final, en esta enfermedad, como muchas otras, no solamente interviene un profesional, intervienen muchos. Y en esta en concreto, pues intervienen muchos de diferentes ámbitos, como pueden ser el trabajo social, la neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia, etc., ¿no? Y luego también ser figura de referencia tanto para el paciente como la familia, ¿no? Muchas veces las consultas de especialistas son muy dilatadas en el tiempo, ¿no? Y entonces entre medias de una visita y otra al paciente y la familia les surgen dudas y les surgen incidencias, y es importante que puedan tener acceso a una persona de referencia que les conozca y que pueda ayudar a gestionar estas incertidumbres y estas nuevos temas que puedan aparecer, ¿no? Un poco a nivel de resumen de las nuevas intervenciones de enfermería que realizamos desde nuestro hospital, podríamos decir que son estas 4 que veis aquí, ¿no? En primer lugar, la visita postdiagnóstico, que ahora os desarrollaré, el programa educativo Aprendem. Por otro lado, también una visita de asesoramiento para la validación del DVA, y también el proceso de la prestación de ayuda a morir, que como sabéis desde hace unos años está aprobada. Y luego esta foto que he puesto aquí es del teléfono, porque nosotros tenemos un teléfono de asistencia diaria para que, como os he dicho, tanto el paciente como la familia, entre visita y visita del neurólogo, pues pueden pasar cosas, ¿no? Y para poder acceder de una manera más sencilla a poder resolver estas dudas y que esto no se complique y pueda pues acabar en ingresos hospitalarios innecesarios y en urgencias sin ser necesario, tenemos un teléfono de asistencia diaria que tenemos abierto de lunes a viernes en los días laborables, y en el que además dejamos registrado en la historia del paciente, en la historia compartida del paciente, para que así tanto los profesionales que visitan a este paciente en el hospital como en atención primaria puedan acceder a esta información que se ha solicitado por teléfono, es decir, las consultas que se han realizado, cuál ha sido el motivo de esta consulta y cómo se ha resuelto o si hay un seguimiento al respecto, ¿no? Hicimos durante los primeros 6 meses de implantación de este teléfono, hicimos un estudio de
qué tipo de persona llamaba al teléfono y analizamos que prácticamente el 85% de las llamadas eran llamadas referentes a pacientes con patología Alzheimer, seguida de pacientes con patología cuerpos de Levy, y que la persona que llamaba mayoritariamente eran mujeres, en el 75%, y que el parentesco que tenían con la persona afectada de la enfermedad eran mayoritariamente hijas y esposas, seguidas de maridos e hijos, pero mayoritariamente eran hijas. Bueno, son datos un poco para que sepáis, supongo que está dentro de lo que habitualmente ya sabemos, ¿no? Que las personas que son más cuidadoras son el sexo femenino, pero en este caso quedó bien reflejado que fue así. Y ya vamos a lo que es la primera visita postdiagnóstico. Nosotros en esta visita postdiagnóstico se realiza conjunta tanto el paciente como la familia. La familia que quiera venir, no hace falta que sea uno, pueden venir hijos, pareja, amigos, dependiendo de la situación de cada persona. La duración de esta visita es de 45 minutos aproximadamente y se realiza normalmente al mes de haber realizado el diagnóstico. Esto lo hemos ido cambiando, al principio no lo hacíamos al mes, lo hacíamos un poquito antes y vimos que era necesario dejar un tiempo desde el diagnóstico para que tanto el paciente como la familia digirieran un poco este diagnóstico y pudieran también admitir nueva información, ¿no? Porque sí que te das cuenta que cuando vienen a la consulta, si es muy seguido, como que no se han enterado mucho de lo que les han dicho, entonces necesitan como un periodo de poder digerir esta información y entonces al mes sí que es verdad que muchos de ellos pues te vienen incluso con una lista, ¿no? Con preguntas para que le pueda resolver. Entonces en esta visita postdiagnóstico lo primero que hacemos siempre es preguntar directamente. Esta visita es para resolver dudas que os han podido surgir desde que os dieron el diagnóstico. ¿Entendisteis bien lo que el neurólogo os explicó o queréis que os aclare alguna cosa? ¿Tenéis alguna duda del tratamiento, alguna duda del diagnóstico? Esto es lo primero que hacemos. Después revisamos el tratamiento que le ha pautado el neurólogo, tanto para ver el cumplimiento, también si hay aparición de efectos adversos. Muchas veces hay muchos pacientes que te encuentras que no te explican, ¿no? Que a lo mejor pues están con diarrea, que a lo mejor están con mareos, ¿no? Ellos consideran que eso no es importante y no es relevante y no lo han explicado y realmente es un efecto adverso, claro. Y luego, por otro lado, también en el caso, por ejemplo, de los parches, pues también hacemos una educación respecto a cómo hay que ponerse el parche, identificar en caso de que aparezcan efectos adversos, ¿no? Enrojecimiento de la zona o picor. Todo esto porque muchas veces también en la visita del neurólogo pues le dicen póngase los parches y hay mucha gente que a veces se lía sobre todo con los parches que son 2 por semana, ¿no? Que dentro de la caja vienen 2 parches, el parche de la medicación y el parche del apósito que tienes que poner encima. A veces encuentras cosas un poquito surrealistas, ¿no? Porque realmente pobres pues no han entendido bien las instrucciones y no se están poniendo bien el parche, ¿vale? Entonces realizamos también educación sanitaria al respecto. Y luego realizamos también una valoración tanto al paciente como a la familia. Al paciente, teniendo en cuenta que esta visita postdiagnóstico, como hemos dicho, son en pacientes que están en fases iniciales de la enfermedad, que pueden tomar decisiones, que son bastante autónomos, ¿no? Realizamos la escala del Autonomic Body y luego la de calidad de vida, el EQ5 de 5L, y valoramos en el termómetro qué porcentaje, ¿no? Consideran ellos que tienen de salud en ese momento. Y a la familia también le realizamos la encuesta sobre la calidad de vida. Por otro lado, también hablamos sobre detección de síntomas de alarma, ¿no? Como pueden ser la desorientación o la agitación, explicarles que esto puede ser por una infección, que una persona de un día para otro no cambia radicalmente y deja de conocer a la familia o se pone agresivo. Entonces, antes de
poder iniciar cualquier tratamiento es importante descartar que existe una infección, y esto es importante explicárselo porque si no muchas de las llamadas que sobre todo en la época COVID recibíamos, ¿no? Era de pacientes, de familias, ¿no? Que dicen, es que no sé qué ha pasado hoy, mi madre se ha levantado, que dice que no está en su casa, que esto qué es, ¿no? Que quién soy yo, ¿no? Se levantaban muy alarmados y resulta que luego iban al CAP, le hacían la prueba del COVID y esa persona pues tenía COVID, ¿no? Pues esto pasa muy habitualmente en las mujeres, sobre todo con el tema de la infección de orina o en la época de invierno, ¿no? Pues con una gripe. Por otro lado también, otra de las cosas que tenemos en nuestra unidad, que luego a continuación es la siguiente intervención que os explicaré, es el programa educativo Aprendem, que es un programa educativo que hemos diseñado que está dirigido al paciente y la familia en enfermedad de Alzheimer inicial, para explicar un poco todas las herramientas y todas las cosas que necesitan un poco para gestionar la enfermedad. Luego también realizamos recomendaciones sobre hábitos de vida saludables, estimulación cognitiva, recursos sociales que pueda haber tanto a nivel estatal como a nivel local. Y luego, si es necesario, realizamos una derivación al... nosotros en concreto tenemos un hospital de día de enfermedades neurodegenerativas donde realizan diferentes terapias no farmacológicas. Entonces, dependiendo del caso, derivamos al hospital de día para que realicen estas terapias, a trabajo social para realizar todas las gestiones a nivel social que sean necesarias, y a veces en casos, si es necesario algún otro profesional, pues también realizamos esta derivación. Y también dependiendo, tenemos bastante material, tanto impreso como en web, que también les hacemos referencia por si quieren buscar. Sobre todo es importante, sabemos que la gente mira internet, sabemos que la gente se informa por internet, pero es importante que donde se informen sean fuentes fiables. Nosotros dentro de nuestro hospital tenemos lo que se llama el portal Clinic, que es información veraz que realizamos los profesionales, y entonces les remitimos a estas fuentes para que si quieren más información, sobre todo se informen en fuentes que son veraces y no en fuentes que en internet ya sabemos que hay un poco de todo, ¿no? Entonces, al finalizar la visita, lo que hacemos es eso, darles tanto material impreso online según ellos necesiten. Esto sería en cuanto a la visita, esta visita que hemos comentado, postdiagnóstico. Después, aquellas personas que en esta visita postdiagnóstico les hemos explicado que realizamos el programa educativo, están interesados en venir. El programa educativo, como os he comentado antes, es un programa que está enfocado y dirigido a pacientes diagnosticados recientemente de enfermedad de Alzheimer en fase inicial y a su familia. Es un tipo de programa educativo grupal, se realiza más o menos entre 5 o 6 familias. La duración de las sesiones son de 60 a 90 minutos y empezamos realizando un solo curso mensual en turno de mañana, pero viendo la demanda que había, sobre todo en cuanto a hijos, sobre todo hijas, ¿no? Que trabajan y a veces por la mañana el horario es un poco incompatible, ¿no? Con el trabajo. Desde hace un año más o menos hacemos también un grupo en turno de tarde, y también para pacientes y familias que viven fuera de nuestra ciudad, normalmente 1 o 2 veces al año, dependiendo de la demanda, hacemos un programa también online. Entonces, el programa educativo consta de un total de 5 sesiones. La primera es conjunta, paciente y familia, y en esta primera explicamos, se titula Conoce la enfermedad de Alzheimer, y en esta explicamos de manera sencilla, como os he comentado antes, qué es la enfermedad de Alzheimer, cuáles son los síntomas más habituales, cuáles son los tratamientos actuales y los futuros, ¿no? Es un tema ahora muy en auge, ¿no? Y es una pregunta muy recurrente. ¿Qué pasa con este tratamiento, ¿no? Que se aprueba en Europa, qué características tiene? Entonces yo les explico un poco en qué consiste y cómo está la situación en este momento. Esto sería la primera sesión. La segunda sesión es también conjunta, paciente y familia, y hablamos de hábitos de vida saludables en cuanto a alimentación, ejercicio físico, sueño, estimulación cognitiva y relaciones sociales.
La tercera sesión está dividida. Un día solamente vienen los pacientes, que es la sesión, como veis aquí, que pone 3P. En esta sesión se explica, se titula Adaptación a mi nueva situación, porque lo que se hace es un poco reflexionar acerca de sentimientos y situaciones en las que los pacientes se encuentran en este momento, un poco cómo afrontarlas, qué cambios vitales se pueden producir y cosas a tener en cuenta, sobre todo pues como el tema de la conducción, tema de cómo gestionar el día a día. Y otro día viene solamente la familia, que es la sesión 3F, que igual que en el caso de los pacientes, desde la perspectiva del paciente, en este caso desde la perspectiva de la familia, es cómo manejar esta nueva situación. Planteamos situaciones del día a día que pueden aparecer y un poco cómo manejarlas. Y por último, la sesión 4, en este caso la realizamos conjuntamente con la trabajadora social de la unidad, y es de manera grupal, otra vez, tanto el paciente como la familia, y hablamos de todos los aspectos sociales y legales que recomendamos hacer, además del documento de voluntades anticipadas y la ley de la eutanasia. Todo esto conforma el programa Aprendem, que como os he comentado, son un total de 5 sesiones. Normalmente se hace una por semana y la duración de cada una de las sesiones suele ser aproximadamente de hora y media, entre hora y media, dependiendo un poco pues, de las consultas, ¿no? Y de las preguntas que puedan realizar los participantes. Un poco para que sepáis, llevamos realizando este programa desde abril de 2022 y hasta diciembre de 2024 que recogimos datos. Mayoritariamente los participantes que han acudido han sido mujeres, tanto en el grupo de pacientes como en el grupo de familia. Sí que se ha visto que en el último año ha habido un incremento exponencial de hijos que acuden a estas sesiones. Inicialmente, durante el primer año, mayoritariamente la persona que acudía a las sesiones era la pareja. Y desde, ya os digo, en el último año ha habido un incremento bastante importante de la implicación de los hijos también en este programa. Hasta las horas hemos hecho 100 pacientes y 120 familiares, en total de 100 sesiones, hasta diciembre de 2024. Esto en cuanto al programa educativo. En cuanto a la siguiente visita que comentaba, que era la visita de asesoramiento y validación de documentos de voluntades anticipadas, el tema de la validación sí que sé que es una cosa que no está en todas las comunidades autónomas. Yo vivo en Barcelona y entonces aquí en Cataluña desde abril del año pasado personal sanitario, tanto enfermera como médico, puede validar el documento de voluntades anticipadas, es decir, puede un poco hacer de notario, ¿no? Lo que antes hacía el notario, pero nosotros previamente a esto, según bajo demanda, ¿no? Como ya os he dicho, en el programa Aprendem explicamos cómo realizar el documento de voluntades anticipadas, pero esto lo hacemos de manera grupal. Y luego las personas que quieran realmente elaborar este documento y necesiten asesoramiento, pues pueden solicitar una visita, en este caso con la enfermera, en este caso soy yo, la persona del equipo que se encarga de asesorarles en cómo realizar ese documento, qué cosas se pueden registrar en ese documento y incluso pues después realizar la validación y luego ellos lo llevan al registro que hay dentro de nuestro hospital, una oficina para registrar este documento para que se pueda subir a su historia clínica y entonces quede ahí reflejada para que cualquier profesional, tanto del ámbito hospitalario como de centro de salud, pueda acceder a este documento si fuera necesario. Y por último, la enfermera también está dentro del proceso de la prestación ayuda a morir, que se llama PRAM, ¿no? Tanto en la primera visita junto con en este caso con el neurólogo responsable, revisan Tengo que deciros que en el caso de nuestros pacientes, mayoritariamente la prestación de ayuda a morir se solicita a través de documento de voluntades anticipadas, ¿no? Entonces, en este caso, la enfermera contribuye a toda la planificación, ¿no? De todo el proceso que ocupa la prestación en sí,
acompañando al neurólogo en la primera visita, revisando el documento de voluntades anticipadas y hablando con la familia sobre todo el procedimiento en sí, asesorando y explicando cómo va todo el procedimiento. Es importante saber si el paciente era donante de órganos o no. Para el proceso es un poco diferente, si en caso de que lo fuera. También saber el lugar donde la persona quiere que se realice la prestación, si es en el hospital, si es en el domicilio, si la persona vive fuera, por ejemplo, de nuestro área de intervención pues, y quiere que se realice en domicilio, tendríamos que hablar con el centro de salud que le corresponde para coordinarnos en la realización de la prestación, ¿no? También se hace una valoración tanto de la familia como el paciente si necesitan atención psicológica. En caso de que necesiten atención psicológica, que ellos se les ofrece y ellos acepten, se solicita al equipo de psicología que se encarga de esto para que le hagan un acompañamiento durante el proceso hasta el día de la aplicación de la PRAM, y posteriormente también hacen una visita de revisión para ver un poco si se ha cerrado bien el círculo o el proceso de duelo es patológico y entonces es necesario ya derivar a una unidad de psiquiatría. A nivel de enfermería es muy importante también la valoración de los accesos venosos, que sepáis que para poder aplicar la PRAM es importante poder instaurar 2 vías de gran calibre, con lo cual es importante valorar las venas porque en caso de que el paciente no tenga buenas venas, en nuestro caso dentro del hospital tenemos un equipo que se encarga de, a través de ecógrafo, poner vías intravenosas, entonces se tiene que solicitar este servicio para el día concreto en el que se realice la PRAM. Y sobre todo resolver todas las dudas que tiene la familia. Pensad que el primer día de la visita aparecen unas dudas, pero a medida que van pasando los días y el tiempo que dura el proceso, que aproximadamente pues suele ser alrededor de un mes, van saliendo dudas. Entonces es muy importante que la familia tenga acceso fácil y directo con el equipo. Nosotros facilitamos el teléfono de la unidad y un correo electrónico para comunicarnos con ellos para poder resolver todas las dudas que puedan acontecer en todo el tiempo que dura la prestación. Y bueno, para finalizar la ponencia, sobre todo me gusta mucho, ¿no?, hablar de personas, ¿no? No de pacientes, que tendemos a hablar a llamarlos pacientes, ¿no? Y al final son personas. Estas frases que he puesto aquí son de una persona diagnosticada de Alzheimer que llevamos en la unidad, que es muy activa en redes y que le gusta mucho divulgar, ¿no? ¿no? Y poner una opción positiva, ¿no?, a una visión positiva de todo esto, ¿no? Y él dice que somos personas antes que pacientes, ¿no?, que hay que vivir esta vida y afrontar las contrariedades que se van presentando en este viaje y que sobre todo la vida merece la pena y nuestra familia también. Así que muchas gracias y este es mi equipo aquí dentro de la unidad de Alzheimer del Hospital Clínic de Barcelona. Muchísimas gracias, Guadalupe, por esta exposición tan clara, ¿no?, y enriquecedora. La verdad que nos has mostrado, ¿no?, cómo la figura de la enfermera experta, ¿no?, es, con una sólida base científica y una mirada un poco humanista, ¿no?, se convierte en un pilar, ¿no?, fundamental para lo que es la persona diagnosticada como para su familia. Bueno, nos has mostrado, ¿no?, cómo estas iniciativas de la visita postdiagnóstico y el programa Aprenden, ¿no?, y el acompañamiento en lo que es en procesos como lo que es las voluntades anticipadas y la prestación a morir, pues bueno, hemos podido ver cómo muestran, ¿no?, pues que esta intervención aporta sobre todo seguridad, orientación y cuidados personalizados, que bueno, es importante, ¿no?, en lo que es en la evolución de la enfermedad. Entonces, bueno, a continuación abrimos lo que es un espacio para preguntas del público. Durante, pues bueno, tu intervención me han llegado algunas preguntas que ahora mismo, pues bueno, te las voy a trasladar para que puedas, ¿no?, pues responder o profundizar en ellas en relación, pues bueno, a varios temas que has mencionado, ¿vale? También decir que, bueno, a lo largo de esta ronda de preguntas, si hay alguien que quiera hacer alguna cuestión adicional, pues que también lo podría hacer.
Entonces, pues mira, paso a preguntarte la primera. Bueno, sí que has hecho mención de, ¿no?, de la incidencia de los nuevos medicamentos, pero hay alguien que ha preguntado, ¿qué retos plantea a los profesionales de enfermería la aprobación de tratamientos modificadores de la enfermedad? Hombre, los retos sobre todo es mucho a nivel logístico, ¿no? Al final lo que decíamos, ¿no? Primero que tienen que ser profesionales que entiendan la enfermedad, que sepan cómo se comporta la enfermedad y que sepan cómo se comportan estos tratamientos, ¿no? Los efectos adversos que pueden aparecer, o sea, los, yo lo, yo lo que creo respecto a los tratamientos modificadores de la enfermedad es que tanto el paciente como la familia tiene que conocer bien todos los pros y contras de estos tratamientos, ¿no? Y que una vez de que tengan toda la información, realmente decidir si realmente quieren tomar estos tratamientos o no, ¿no? A nivel de enfermería, pues nos implica pues que si hay mucha cantidad, como todos sabéis, supongo, estos tratamientos modificadores de la enfermedad son tratamientos que se tienen que poner en el hospital, que son tratamientos endovenosos, que tienen una duración aproximada, yo calculo yo participé en el ensayo clínico en mi hospital y la media yo creo que de estancia en el hospital por paciente y dosis sería de 2, 3 horas, más tirando 3 que 2, ¿no? En el ensayo clínico era cada 15 días, no sé si al final la ficha técnica será cada 15 días o será una vez al mes, porque estaban ahí un poco mirando, ¿no? Pero pensad que esto a nivel de carga asistencial, pues será necesario contratar personal. Y espacios, ¿no?, para poder poner estos tratamientos, porque pacientes que vengan cada 15 días, pues son durante 3 horas, ¿no? Pues son una carga de trabajo bastante importante. Y luego, pues la monitorización, ¿no? A nivel de enfermería de estos efectos secundarios que puedan aparecer y las medidas de seguridad, ¿no? La coordinación también con medicina nuclear, porque como ya sabemos habrá que hacer resonancias magnéticas de control, porque muchas veces estos efectos secundarios que tienen estas medicaciones no son palpables a la vista, sino que solamente se identifican en la resonancia magnética, dependiendo porque muchas veces no dan síntomas a los pacientes, ¿no? Entonces, dependiendo de esta afectación en la resonancia, qué amplitud tiene, pues se tendrá que tomar unas medidas u otras, dependiendo de si es una microhemorragia, depende del área donde se produzca, pues a lo mejor hay que parar el tratamiento, hacer una resonancia de control al cabo de unos meses y se podrá reiniciar o no, o se tendrá que parar del todo, ¿no? Se tendrán que tomar, yo creo que en este momento hace falta formación para personal, ¿no?, sobre el tratamiento de estos nuevos tratamientos y realizar circuitos efectivos, ¿no? Para que estos pacientes también, porque uno de los problemas que puede haber, ¿no?, es que si no están bien identificados los pacientes que están tratados con estos medicamentos y van a urgencias y no están identificados que están tomando este tratamiento, se pueden equivocar con otras patologías, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un circuito eficaz y que los profesionales que estén dentro de este circuito tengan las capacidades y los conocimientos para poder reaccionar ante estos nuevos tratamientos. Gracias, Guadalupe. Está claro que, bueno, es una buena y muy buena noticia el tener un nuevo tratamiento, lo cual es muy esperanzador para nuestro colectivo, pero está claro que hay que hacer mucho trabajo por delante para instaurarlo y llevarlo a cabo. Pero bueno, estamos convencidos de que eso es posible. Sí, no, no, totalmente, totalmente. Sí. Mira, tengo una pregunta, igual es un poco más de, pues hay alguien que me pregunta, ¿qué diferencia hay entre una enfermera especialista y una enfermera de práctica avanzada en este contexto, ¿no? Él pregunta, ¿qué competencias son clave para que la enfermera se convierta en una figura de referencia, pues, para el paciente y la familia? A ver, a nivel de claro, la enfermera especialista en geriatría es especialista en geriatría, no en Alzheimer. En este caso, ¿no? Yo soy la enfermera de práctica avanzada de la unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos. La especialista ha tenido que hacer pues una especialidad, ¿no? Ha tenido que hacer un EIR, que se llama en este caso, ¿no? Y hacer la especialidad.
En el caso de la enfermera de práctica avanzada es un poco diferente, no hemos tenido que hacer una especialidad. Sí que es verdad que la figura de enfermera de práctica avanzada todavía no está del todo definida y legalizada, podríamos decir, pero bueno, las competencias que se nos piden a las enfermeras de práctica avanzada difieren a veces dependiendo de centros, ¿no? Pero os hablo un poco en mi caso. Tienes que ser una persona que tenga un máster, o sea, una educación superior, ¿no? No solamente la carrera, sino un máster, si puede ser en algo relacionado con la enfermedad o si no en investigación, ¿vale? Eh, tener una experiencia mínima de 3 a 5 años en la patología, y luego también tener un proyecto de investigación relacionado con la patología o las patologías, ¿no? Que en este caso, pues yo os pongo mi ejemplo, en mi caso fue el programa Aprendem, ¿vale? El programa mío de investigación, y yo el máster que tengo es el de investigación de la Universidad de Barcelona. Eh, y bueno, y años de experiencia pues tengo más de 18, o sea, ahí no tengo, no tengo tanto problema. Y eso, y tenerla, pues esto, esta capacidad dentro de nuestra área de acción, o sea, aparte de ser una persona que tengas los conocimientos, ¿no? Y la experiencia profesional con la enfermedad, también tienes que realizar investigación, realizar divulgación, un poco lo que estoy haciendo yo hoy aquí en este foro, y ser también persona de influencia, ¿no? Como en este caso, pues como ha comentado antes Ainhoa, yo soy la coordinadora del grupo de demencias dentro de la SEDENE, ¿no? Pues estar dentro de grupos de influencia a nivel, ¿no? de poder relacionarte con otras personas en estas mismas situaciones para poder entre todos, ¿no? Pues ser expertos del tema. No sé si he respondido un poco a la pregunta. Sí, yo creo que sí, Guadalupe ha sido bastante claro. Además, eso es lo que no, desde el HUB pretendemos, ¿no? Tener conocimiento experto en lo que es en Alzheimer y demencias. Mira, hay una compañera que pregunta, ¿sabe si en la Comunidad Valenciana existen enfermeras expertas en esta enfermedad de Alzheimer que trabajen en hospitales privados porque mi familiar es funcionario y no está en la Seguridad Social, sino en una compañía? Y luego también añade, el neurólogo ha diagnosticado a mi marido como deterioro cognitivo ligero y cuando le pregunta si será Alzheimer, dice que ya lo veremos. ¿Dónde podemos acudir con nuestro familiar para mejorar su deterioro? Claro, a ver, el deterioro cognitivo ligero o leve, ¿no? Puede estar provocado por una enfermedad de Alzheimer o por otra cosa, ¿no? Entonces, hoy en día, pues como he dicho al principio, pues gracias a los biomarcadores, ¿no? A las pruebas, pues que desde hace un año se pueden hacer en sangre y previamente pues se podían hacer a través del líquido cefalorraquídeo o a través de una prueba de imagen que es el PET-amiloide, pues se puede ver si este deterioro cognitivo ligero pues es debido a una enfermedad de Alzheimer o no. Si es que no es, o sea, lo que podemos actualmente es descartar si lo que tienes es Alzheimer o no es Alzheimer. Hay veces que hay otras patologías que pueden desencadenar un deterioro cognitivo, pero ahora mismo no tenemos pruebas diagnósticas específicas que te puedan definir claramente si es esta patología o no. Pero si es un Alzheimer o no, sí. Claro, yo no sé cómo funciona este tema en la Comunidad Valenciana. Nosotros aquí en Cataluña, el circuito es que la persona va al médico de familia, el médico de familia pues realiza un cribaje y si cumple unos criterios, ¿no? Para pues que hay fallos tal, nos lo derivan a nuestra unidad para ampliar lo que es el estudio, ¿no? Claro, no sé en el caso de su familiar, si a lo mejor le han hecho algunas pruebas y han visto que es un deterioro cognitivo ligero, pero no es sospechoso de nada. Claro, es que los circuitos, es lo malo, ¿no? Que pasa, ¿no? Que a nivel estatal hay circuitos muy diferentes, ¿no? Hombre, yo lo que aconsejaría es que siempre, si hay dudas y si intentar consultar a otros profesionales.
yo supongo que a nivel privado pues también se puede realizar. Claro, yo esto la verdad es que lo desconozco, pero entiendo que las pruebas se pueden realizar, están accesibles tanto a nivel público como a nivel privado. Gracias, Guadalupe. Esto sí es muchas veces desde CEAFA siempre no reivindicamos el hecho de que no hay diversidad o desigualdades, ¿no? En cuanto al proceso de diagnóstico, tratamiento entre las diferentes comunidades autónomas y eso es lo que pretendemos, ¿no? Incidir y cambiar. Y al hilo del tema, precisamente hay compañeros, ¿no? Un compañero de Granada, pues que ya nos comenta, ¿no? Que él lleva 10 años diagnosticado en fase leve en Granada y no tiene conocimiento de este programa tan completo, ¿no? Pues que lleváis a cabo en Cataluña. Y él lo que pregunta es si se podría, si conoces de algún programa que pueda existir similar al que tú estás implantando, ¿no? En el Hospital Clinic en Granada, o si habría en Granada, ¿no? Y si cabe la posibilidad de tener relación, ¿no? Con la enfermera, porque es cierto que en el caso de ellos muchas veces pues no tienen ese contacto directo que igual en Cataluña podéis o tenéis implantado más que en Cataluña, ¿no? En el Hospital Clinic, ¿no? Ellos a base de reclamaciones consiguen poder tener acceso o, digamos, consulta con la enfermería. Claro, es que esto es algo, por desgracia es lo que hablamos, ¿no? Es algo que es muy dispar y que aquí dentro de Cataluña también es muy diferente dependiendo del área donde vivas, ¿no? O sea, es la realidad, es así. Nosotros dentro del hospital, eh, mi figura, o sea, yo llevo en la unidad muchos años, ¿no? Pero como enfermera de práctica avanzada, ahora hará 5 años en octubre, o sea, no hace tanto, ¿no? Entonces, estas cosas van lentas y supongo que también depende de los recursos de que cada comunidad quiera dar a cada patología y por desgracia sabemos que las demencias pues no están dentro del top 10 de las prioridades, ¿no? Pues hay unas cosas a otras. En cuanto a la pregunta que me hacía sobre el programa educativo, eh, yo en principio, pues mi idea es analizar, porque durante estos 2 años y pico he estado recogiendo datos, ¿no? sobre los participantes, pasándoles una serie de cuestionarios para realmente ver si el programa es efectivo, ¿no? Si es válido, ¿no? A lo largo del año que viene mi idea es hacer una publicación respecto a esto y sí que, bueno, pues sería interesante que en otros centros, ¿no? Pudieran hacer algo, si no igual, similar, ¿no? Lo que me encuentro también muchas veces es que el problema ya no es tanto de que el programa, porque el programa se podría adaptar a otras comunidades autónomas, ¿no? Porque siempre es lo que hablamos. Por ejemplo, hay muchas partes del programa que serían iguales en cualquier comunidad autónoma, hay partes que pues dependiendo de los recursos de cada sitio, pues habría que adaptarlo, ¿no? Pero el problema también es que tiene que haber alguien que tenga la capacidad de poder dar este programa educativo, ¿no? O sea, de que pueda explicarlo bien, que pueda, ¿no? Tiene que haber una enfermera, ¿no? Que tenga lo que estábamos hablando, ¿no? La capacidad Sí. de que si alguien te pregunta, tú le sepas responder y eso solamente lo haces si tú tienes la experiencia, como hemos dicho antes, si tienes los conocimientos, pero también tienes eh, la experiencia asistencial, ¿no? Y el problema es que si nunca has estado de manera asistencial, pues es difícil, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, Yo efectivamente. creo que estamos yendo en un buen camino y que en los últimos años ha habido muchos cambios a nivel de enfermería, pues con la figura un poco de la enfermera de práctica avanzada, enfermera experta, gestora de casos en otros sitios, ¿no? En cada sitio a veces lo llaman de una manera, está habiendo pues un aumento, pero bueno, ya sabemos que estas cosas van lentas y sí que es verdad que es complicado, ¿no? Y que a veces implantarlas en sitios cuesta, ¿no? Por eso yo quiero hacer, ¿no? Publicar estos datos para un poco también forzar, ¿no? A que no solamente porque al final pues te sabe mal, ¿no? Yo dentro de SEDENE, ¿no? Veo cómo están otras compañeras en otros sitios, ¿no? Y dices, jo, ¿no? Si esto se pudiera, además yo viendo, o sea, yo no tengo porque no he analizado los datos todavía, pero sí que os diré que a nivel personal, en la interacción que tienen tanto el paciente como la familia conmigo al finalizar el programa,
es extraordinaria. O sea, todo el mundo agradece mucho que se les tenga en cuenta, los pacientes agradecen mucho que se les incluya dentro del programa y que se hable a ellos, ¿no? O sea, que la familia está, pero que es por ellos, ¿no? Y darles pues esas herramientas, ¿no? Y explicarles las cosas como son. Y no hay que maquillar tampoco. O sea, las cosas hay que explicarlas como son, pero que sean claras y que sean accesibles y que ellos puedan entender lo que les estás explicando. Porque muchas veces te vienen y dicen, es que a mí me has explicado esto, pero yo no he entendido nada de lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, es intentar hablar en un lenguaje en el que las personas te entiendan y entiendan lo que está pasando y lo que se tiene que hacer, ¿no? Y qué cosas se pueden hacer ahora y qué decisiones tienen que tomar, ¿no? Es importante diagnosticar en estas fases iniciales, sobre todo por lo que hablamos, ¿no? Porque son personas que todavía tienen capacidad de decidir y pueden decidir sobre cómo manejar su enfermedad ahora y cómo la quieren manejar en un futuro, ¿no? Y el momento de hacerlo es ahora, ¿no? Con el diagnóstico precoz. Claro, efectivamente, Guadalupe. Es cierto y muchas de las cosas que siempre reivindicamos es el hecho, ¿no? De que una vez que recibes el diagnóstico, sobre todo lo que tienes es una desinformación y un desconocimiento y miedo. Y la verdad que tener este tipo de programas ayuda, ¿no? A resolver esos problemas, ¿no? Que a través de nuestra estructura también lo hacemos, pero desde luego vosotros que estáis ahí, que sois la segunda persona que vemos tras un diagnóstico, es importante, ¿no? Tener esa capacidad de poder tranquilizar y informar y formar, ¿vale? Y al hilo del tema, sí que hay una compañera que, un poco hablando del tema de voluntades anticipadas, lanza esta pregunta. Nos comentas, si mi padre ya está en un estado moderado de Alzheimer y tenemos poderes de representación suyos, ¿podemos solicitar las voluntades anticipadas y la prestación de ayuda a morir? Creo que la compañera debe ser de Burgos porque dice, en Burgos hay en el UBU, que entiendo que sea algún hospital de Burgos, enfermeras especializadas. No sé si en esto, Guadalupe, tú puedes dar alguna luz al tema. Mira, en cuanto de Burgos, no conozco a nadie. En el grupo de nuestro de SEDENE no tenemos a nadie que sea de Burgos, o sea, lo desconozco. Es una pregunta muy interesante porque realmente hay mucha gente que tiene bastantes dudas respecto a esto. A ver si lo explico bien. La prestación de ayuda a morir, es decir, la eutanasia, solamente la puede solicitar una persona para sí misma. Es decir, o que en el momento que tú pides la prestación de ayuda a morir, tienes la capacidad cognitiva intacta y cumples los requerimientos que dice la ley, ¿no? Que normalmente no son enfermedades como nuestra que estamos hablando, sino enfermedades que cursan con otros problemas físicos y tal, pero que a nivel cognitivo la persona tiene capacidad de decidir, ¿vale? Esto sería un caso. Y en este caso, si es a través del documento de voluntades anticipadas, solamente lo tendría que haber dejado escrito la persona que es solicitante. Es decir, aunque tú tengas poderes sobre tu familiar o un juez, nadie puede decidir sobre otra persona. O sea, la prestación de ayuda a morir no se puede solicitar en nombre de nadie. Solamente en el caso de que tu familiar en su momento hubiera hecho un documento de voluntades anticipadas y dentro del documento hubiera escrito que en caso de encontrarse en tal supuesto quiere que se lleve a cabo la prestación de ayuda a morir, solamente podría ser en ese caso. En el caso que me estás poniendo ahora no es posible, porque estarías decidiendo tú sobre la vida de otra persona y nadie puede decidir sobre la vida de nadie. Aunque, como seguramente habréis visto en la tele en las últimas meses, ha habido dos casos de solicitud de prestación de ayuda a morir que se han llevado a juicio, pero nadie puede, en realidad no tendría que haber sido así, porque está muy clara la ley, solamente puede solicitar la prestación de ayuda a morir una persona para sí misma. Independientemente de que haya un representante legal, un juez te puede incapacitar, pero nunca puede solicitar una prestación de ayuda a morir y un representante legal puede hacer gestiones, pero nunca puede solicitar la prestación de ayuda a morir. Por eso, nosotros desde aquí y CEAFA también
damos mucha importancia a que la persona, cuando se diagnostica que es en fase inicial de la enfermedad, que tiene capacidad de decidir, si realmente para ella es importante el tema de la eutanasia, que lo deje reflejado en un documento de voluntades anticipadas. Porque si no, luego, cuando esa persona ya no tiene esa capacidad de decisión y a nivel médico no está en una fase pero moderada grave de la enfermedad, ya no se podría solicitar. Gracias, ¿Se Guadalupe. ha quedado claro? Sí, yo creo que sí. También hacía alusión al documento de voluntades anticipadas, que de la misma manera la única persona entendemos que tiene que hacerlo es la propia persona. Sí, De o sea, ahí, como el bien has documento de dicho, voluntades anticipadas es personal, o sea, cada persona puede claro. hacer el suyo, ¿no? Tú no puedes hacer el de otra persona. Efectivamente, de ahí un poco lo que todos reivindicamos, ese diagnóstico precoz, temprano, certero y por el cual hay que abogar. La verdad, Guadalupe, tengo muchas felicitaciones por tu parte, gran profesional, muchas gracias. Yo solo voy a lanzarte una última pregunta, ¿vale? Antes de dar por finalizado pues, lo que es este webinar y es, ¿qué mensaje te gustaría lanzar, ¿no? Al público que hoy tenemos aquí presente sobre el papel de la enfermera experta en esta etapa del Alzheimer? Bueno, pues creo que somos una persona referente y que realmente lo que yo percibo cada día, ¿no? Tanto en las consultas, en todas las intervenciones que hago, ¿no? Tanto a nivel telefónico, las consultas, en el programa educativo, ¿no? Al final es que las personas tienen una persona de referencia, tienen una persona en la que confían, una persona que en caso de que tengan alguna duda es una persona accesible, que en un plazo, hay veces que tardamos, el mismo día a lo mejor no le puedo resolver la consulta, pero en el plazo de una semana, ¿no? Puedo intentar resolver pues todas las dudas que puedan surgir respecto al manejo de la enfermedad, respecto a gestión de muchas veces de situaciones, ¿no? Que pueden aparecer imprevistas, ¿no? Y las personas muchas veces, yo muchas veces cojo el teléfono y tampoco, entre comillas, digo, hago mucho, ¿no? Más que escucharte, e intentar reforzar que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, que puedes hacerlo de esta otra manera si de esta forma no te va bien, y un poco ayudar también a que la familia y las personas se sientan a gusto, ¿no? Y sepan, porque simplemente el hecho de saber que en caso de que necesites ayuda tienes ahí a alguien, esto ya hace que tu sensación y tu manera de llevar la situación sea muy diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que yo me llevo, ¿no? Y aunque hay veces que hay procesos duros, ¿no? Como el tema de la prestación de ayuda a morir, es un procedimiento duro, pero creo que la enfermera es un punto clave dentro de este procedimiento en concreto, ¿no? En el acompañamiento que se hace de todo este proceso, ¿no? La familia es muy complicado, es una decisión que ha tomado el paciente y que la familia tiene que respetar, y que aunque respeten a veces es difícil de llevar, ¿no? Esos días, ¿no? Es una cuenta atrás y es complicado, ¿no? Saben que el paciente es lo que quería y realmente ellos no ven que no está como estaba y tampoco quieren que sufra, pero por otro lado no deja de ser su familiar y no quieren que ya no esté con ellos, ¿no? Entonces, el tener una persona que les pueda acompañar y que pueda con la que puedan hablar y puedan desahogarse y puedan, ¿no? Resolver dudas que puedan aparecer, a veces administrativas y cosas, ¿no? Pues esto da mucha paz, y yo os digo por mi experiencia, ¿no? Que luego todas las familias te agradecen enormemente que hayas estado ahí en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que somos una figura clave en el manejo de estas nuevas situaciones, ¿no? Porque esto de la prestación de ayuda a morir también es algo relativamente nuevo, ¿no? Y creo que es importante que estemos, y es importante que desde, ¿no? Desde las instituciones se dé la importancia que tiene nuestra figura para el manejo más agradable dentro de lo que cabe, o el manejo mejor de llevar tanto la enfermedad, tanto para el paciente como para la familia. Muy bien, gracias, Guadalupe.
Con esta última pregunta damos por finalizado el turno de intervenciones y con ello, pues bueno, acabamos ya este encuentro con expertos, no sin antes agradecerte, Guadalupe, por haber compartido tu tiempo, ¿no? y conocimiento con todos nosotros. Por último, nos gustaría anunciar el siguiente webinar que tendrá lugar el próximo 10 de junio bajo el título Abordaje de las conductas autolesivas y el suicidio en el paciente con demencia, organizado por la Red de Agentes Activos en la Detención Precoz del Alzheimer e impartido por el doctor Manel Sánchez Pérez, que es presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Como siempre, informaremos sobre todos nuestros eventos y actividades en redes sociales y a través de nuestros canales de comunicación habituales. Muchas gracias a todos y buenos días.